Iji Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Iji Bar Historia, donde el pasado cobra vida. China antigua, de la mítica Xia a la poderosa Shang. En los orígenes de China, mucho antes de la Gran Muralla, antes de los emperadores y siglos antes de la seda y la pólvora, existió una tierra de mitos y leyendas. Allí, en el corazón del río Amarillo, nació la primera dinastía, la Xia. La historia cuenta que su fundador fue Yu el Grande, un héroe que no conquistó con la espada, sino con la sabiduría. El mundo estaba asolado por terribles inundaciones. Los pueblos huían del agua y parecía imposible sobrevivir. Yu se dedicó durante años a desviar los ríos, a construir canales, a domar el caos de la naturaleza. Gracias a él, las aldeas pudieron florecer. Y por ese logro, el pueblo lo proclamó rey. Así comenzó la primera dinastía de China, la Xia. ¿Pero existió realmente? Durante siglos, muchos pensaron que era solo un mito, hasta que los arqueólogos descubrieron la cultura Erlitou. Restos de palacios, tumbas elaboradas, objetos de jade y bronce, un centro político que pudo haber sido la mismísima capital de la Xia. Aún así, la frontera entre mito y realidad permanece borrosa. Lo cierto es que la idea de una primera dinastía quedó grabada en la memoria de China. Con el paso de los siglos, surgió un nuevo poder. Una dinastía que ya no pertenece solo a la leyenda, sino a la historia escrita. La dinastía Shang. Los Shang gobernaron durante casi 6 siglos. Fundaron ciudades amuralladas, levantaron templos y fortalezas y consolidaron el primer estado sólido de China. Su sociedad estaba dominada por el rey, quien era a la vez gobernante, sacerdote y guerrero. Bajo él, una élite de nobles y generales, seguida de artesanos, campesinos y esclavos. La mayor huella de los Shang fue su escritura oracular. En huesos de buey y caparazones de tortuga, los reyes grababan preguntas a los dioses. ¿Ganaremos la próxima batalla? ¿Habrá cosechas abundantes? ¿Debemos ofrecer más sacrificios? Después se aplicaba fuego a los huesos. Las grietas resultantes eran interpretadas como respuestas divinas. Este fue el primer sistema de escritura china, un puente que conecta el pasado mítico con la historia registrada. Los Shang también fueron maestros del bronce. Forjaron espadas, lanzas y carros de guerra. Con estas armas, dominaron a sus enemigos y extendieron su influencia por todo el valle del río Amarillo. Pero el bronce no era solo herramienta de guerra, también era símbolo religioso, vasijas rituales, campanas, altares, cada pieza cargada de poder, usada en ceremonias para honrar a los dioses y a los antepasados. Porque en la China, Shang la religión lo impregnaba todo. Se realizaban sacrificios humanos para acompañar a los reyes en sus tumbas. Se invocaba a los espíritus familiares en busca de protección, y se creía que la fuerza de los antepasados guiaba la vida de los vivos. Mientras tanto, en otras partes del mundo, Egipto construía el Valle de los Reyes, los babilonios escribían el Código de Hammurabi y los hititas forjaban su poder en Anatolia. En paralelo, China alzaba sus primeras dinastías, caminando al mismo tiempo que las grandes civilizaciones del planeta. Finalmente, la dinastía Shang cayó ante los Zhou, pero su legado fue inmenso. La Xia dejó el mito, la idea de que China había nacido con un héroe que dominó las aguas. La Shang dejó la historia, con su escritura, su bronce y sus ciudades. Juntas, forjaron las raíces de una de las civilizaciones más antiguas y más duraderas de la humanidad. Así comenzó la historia de China, con ríos que se convierten en leyendas, con huesos que hablan con los dioses
y con reyes que construyeron los cimientos de un imperio eterno. Esta es la antigua China. La dinastía Zhou y el mandato del cielo. Hace más de 3 milenios, en las vastas llanuras de China, una nueva dinastía se levantó tras la caída de los Shang. Eran los Zhou, un pueblo del oeste que derrotó al último rey Shang en la legendaria batalla de Muye. Así comenzó la dinastía más longeva de la historia de China. Para legitimar su poder, los Zhou proclamaron una idea revolucionaria: el mandato del cielo. Según esta creencia, los dioses otorgaban el derecho a gobernar a un rey justo y sabio, pero podían retirarlo si éste se volvía cruel o corrupto. Con esta idea, los Zhou justificaron la caída de los Shang, y a lo largo de los siglos, muchos otros reinos usarían el mandato del cielo para explicar el ascenso y la caída de dinastías. El periodo Zhou se divide en 2 grandes etapas. Al principio, la dinastía Zhou occidental gobernó con fuerza desde su capital en Haojin. Allí, los reyes Zhou distribuían tierras entre nobles y parientes, que a cambio ofrecían tributos y soldados. Este sistema feudal permitió controlar un territorio inmenso, pero también sembró la semilla de la división. Con el tiempo, los señores locales se hicieron más poderosos que el propio rey. Así comenzó la segunda etapa, los Zhou orientales. La capital se trasladó a Luoyang y el poder real se redujo drásticamente. En la práctica, China quedó fragmentada en numerosos estados que luchaban entre sí. Fue la época de las primaveras y otoños, seguida por el turbulento periodo de los reinos combatientes. Un tiempo de guerras interminables, pero también de asombroso florecimiento cultural. En medio del caos, surgieron grandes pensadores. Confucio predicó la armonía social y la importancia del respeto, de la familia y del orden jerárquico. Lao Tse enseñó el camino del Tao, la unión con la naturaleza y la búsqueda de la simplicidad. Y otros como Mozi y Han Feizi plantearon ideas que marcaron la filosofía y la política de China por milenios. Nunca antes en la historia del mundo habían coexistido tantas escuelas de pensamiento en un mismo lugar y tiempo. La vida en la era Zhou estaba organizada en torno a la agricultura, con el arroz y el mijo como base de la dieta. La metalurgia del hierro comenzó a transformar la guerra y la producción. Carros de combate, espadas y nuevas técnicas agrícolas cambiaron la sociedad. Las ciudades crecieron, el comercio se expandió y la cultura se volvió más compleja. Finalmente, el poder Zhou se desmoronó por completo. Los reyes ya no eran más que figuras simbólicas, mientras los estados rivales luchaban sin descanso. De esa lucha sangrienta emergería un nuevo poder, el reino de Qin, que pondría fin al desorden e iniciaría el primer imperio unificado de China. El legado Zhou fue inmenso. Nos dejaron el mandato del cielo, que se convertiría en la base de la legitimidad política china durante más de 2000 años. Nos dejaron una época de filósofos y sabios cuyas enseñanzas aún guían la vida de millones de personas en todo el mundo. Y nos dejaron la imagen de una civilización que, aún en medio de la guerra y el caos, fue capaz de sembrar las semillas de la cultura china eterna. Esta es la herencia de la dinastía Zhou. La unificación bajo los Qin en el siglo III a.C., tras siglos de guerras entre los reinos combatientes, un reino del oeste comenzó a imponerse sobre todos los demás. Era el estado de Qin, liderado por un joven y ambicioso rey llamado Jing Sheng. Con una disciplina férrea, un ejército imparable y una organización implacable, Qin derrotó a uno a sus rivales. En el año 221 a.C., Jing Sheng logró lo que parecía imposible. Unificó toda China bajo su poder. Se proclamó a sí mismo Qin Shi Huang, el primer emperador. Por primera vez en la historia, China fue un solo país. Qin Shi Huang impuso un gobierno centralizado. Eliminó los viejos feudos y dividió el imperio en provincias gobernadas por funcionarios leales al trono. Unificó las leyes, las medidas, las monedas e incluso la escritura.
creando una identidad común para millones de personas. Con mano de hierro, construyó el primer estado chino. Pero su régimen fue también severo. Siguiendo la filosofía del legalismo, el emperador castigaba con dureza cualquier desobediencia. La censura fue total. Los textos que no apoyaban su visión fueron quemados y los intelectuales que se oponían fueron perseguidos. El control del imperio se basaba en el miedo, la disciplina y la obediencia absoluta. Aún así, la grandeza de su obra fue inmensa. Qin Shi Huang inició la construcción de una colosal muralla en el norte para defenderse de los pueblos nómadas. Aunque no era aún la gran muralla que conocemos hoy, sus cimientos marcaron el inicio de la defensa más famosa de la historia. Además, ordenó la construcción de vastas carreteras y canales que conectaron el imperio, facilitando el comercio y el movimiento de sus ejércitos. El símbolo máximo de su poder fue su tumba en Xi'an, custodiada por el majestuoso ejército de terracota. Miles de guerreros de arcilla, cada uno con un rostro distinto, alineados en formación de combate para proteger al emperador en la eternidad. Esta obra asombrosa es una de las mayores maravillas arqueológicas del mundo antiguo. Sin embargo, la dinastía Qin fue breve. Tras la muerte del primer emperador en el 210 a.C., el imperio se sumió en rebeliones. La dureza de su régimen, la carga de los trabajos forzados y la rigidez del legalismo provocaron el colapso. Apenas 15 años después de haber nacido, la dinastía Qin desapareció. Pero su legado fue eterno. Qin Shi Huang no solo unificó territorios, unificó la identidad de China. Su modelo de Estado centralizado, sus reformas legales, sus símbolos de poder y sus gigantescas construcciones marcaron el inicio del imperio chino. Fue un gobernante temido y odiado, pero también visionario y decisivo. Sin él, China nunca habría llegado a ser la civilización unificada que conocemos hoy. Así terminó la era de los Qin, breve pero monumental, dejando una huella imborrable en la historia del mundo. La dinastía Han y la ruta de la seda. Tras la caída de la breve pero poderosa dinastía Qin, China volvió a sumirse en guerras. Sin embargo, de aquel caos emergió una nueva fuerza que marcaría para siempre la historia. En el año 206 a.C., Liu Bang, un hombre de origen humilde convertido en general, derrotó a sus rivales y fundó la dinastía Han. Con él nació una era de esplendor que duraría más de 4 siglos. Los Han consolidaron el modelo de imperio centralizado heredado de los Qin, pero lo suavizaron con un gobierno más estable y pragmático. Sustituyeron el rígido legalismo por el confucianismo como ideología de Estado. Bajo esta filosofía, el orden se basaba en la armonía social, la piedad filial y el respeto a las jerarquías. La figura del emperador se presentaba como el Hijo del Cielo, protector del pueblo y garante del equilibrio. Durante la dinastía Han, China vivió una expansión sin precedentes. Ejércitos poderosos extendieron sus fronteras hacia Corea, Vietnam y Asia Central. Al mismo tiempo, floreció el comercio a través de la legendaria Ruta de la Seda, que conectaba China con India, Persia y hasta el mundo mediterráneo. Desde allí viajaron la seda, el papel, la porcelana y los inventos chinos, a cambio de caballos, piedras preciosas y nuevos conocimientos. La sociedad Han estaba organizada en torno a la agricultura, pero también se fomentó la burocracia. Los exámenes imperiales comenzaron a tomar forma, permitiendo que los más preparados sirvieran en el gobierno. El mérito, aunque aún limitado, empezaba a tener un papel junto al linaje. La cultura alcanzó un brillo especial. La historiografía nació con Sima Qian, el gran cronista que relató la historia completa de China, desde los míticos Xia hasta su propio tiempo. La literatura y la poesía se expandieron y la filosofía confuciana se consolidó como guía moral. En ciencia y tecnología, los Han inventaron el papel, perfeccionaron el sismógrafo, desarrollaron la metalurgia avanzada y sentaron las bases de la medicina tradicional china. La vida cotidiana
reflejaba tanto esplendor como contrastes. Las ciudades crecieron, llenas de mercados, talleres y caravanas. Los campesinos, aunque explotados, mantenían la base de la economía. Y la nobleza disfrutaba de lujos inimaginables, con música, banquetes y artes refinadas. Pero como todo imperio, los Han también enfrentaron crisis. Intrigas palaciegas, luchas entre eunucos y funcionarios, y rebeliones campesinas como la de los turbantes amarillos desgastaron el poder central. Finalmente, en el siglo III después de Cristo, la dinastía Han se derrumbó, dando inicio a la era de división y a la famosa época de los Tres Reinos. Aún así, el legado Han fue inmenso. Su nombre se convirtió en sinónimo de China misma, hasta el punto de que muchos chinos de hoy se llaman a sí mismos Pueblo Han. Bajo su reinado, se consolidó la identidad cultural. Se abrieron rutas hacia el mundo y se sembraron las raíces de una civilización que aún perdura. La dinastía Han fue el corazón palpitante de la China antigua, y su luz brilló más allá de sus fronteras, marcando la historia universal. Ciudades y sociedad. En las primeras orillas del río Amarillo surgieron los asentamientos de la dinastía Xia, considerados los primeros núcleos urbanos de China. Aquí, los reyes gobernaban sobre aldeas dispersas, mientras los artesanos y campesinos trabajaban la tierra, cultivando trigo y mijo, y controlando inundaciones mediante canales y diques. La vida cotidiana se centraba en la agricultura, los rituales locales y el comercio entre aldeas. Con la llegada de la dinastía Shang, las ciudades se consolidaron en verdaderos centros de poder. Urbes fortificadas como Anyang albergaban palacios y templos, y la sociedad se volvió jerárquica. El rey sacerdote al mando, nobles que administraban territorios, artesanos expertos en bronce y jade, y campesinos que sustentaban la economía. Los mercados locales y el comercio con regiones cercanas crecieron, haciendo de las ciudades Shang centros de actividad y cultura. Durante la dinastía Zhou temprana, el territorio se expandió y se implementó un sistema feudal. El rey otorgaba tierras a los nobles, quienes gobernaban como vasallos y organizaban la vida en sus dominios. Las ciudades crecieron, se desarrolló la administración y aparecieron las primeras formas de burocracia. La sociedad estaba más organizada y el comercio interno comenzó a florecer, conectando regiones que antes estaban aisladas. En el periodo Zhou tardío, conocido como los estados combatientes, las ciudades se convirtieron en centros estratégicos y culturales. Las técnicas de fortificación se perfeccionaron, el comercio se intensificó y la economía se diversificó. La vida urbana reflejaba una sociedad compleja. Administradores, artesanos, guerreros y filósofos coexistían en un espacio donde el poder, la cultura y la innovación se entrelazaban. Este periodo preparó el terreno para la unificación futura de China, mostrando cómo las ciudades y la sociedad evolucionaron durante siglos, adaptándose a desafíos políticos, económicos y militares. Religión y mitos. En los primeros tiempos de la dinastía Xia, la espiritualidad estaba ligada a la naturaleza y a los antepasados. Los ríos, montañas y cielos eran venerados, y los rituales se realizaban para asegurar buenas cosechas y protección de los pueblos. La vida cotidiana se entrelazaba con estas prácticas, que eran simples pero fundamentales para la cohesión social. Con la dinastía Shang, la religión se volvió más estructurada y poderosa. Los reyes sacerdotes realizaban ceremonias y adivinaciones con huesos y caparazones, buscando consejo de los dioses y de los espíritus de los antepasados. Los templos y palacios se convirtieron en centros de poder, y los rituales más elaborados reflejaban una sociedad jerárquica, donde la religión legitimaba la autoridad del rey y marcaba la vida de la ciudad. Durante la dinastía Zhou temprana, nació el concepto del mandato del cielo, que justificaba la autoridad del rey y la sucesión del poder. Los rituales se formalizaron y la filosofía comenzó a integrarse con la política.
Este periodo vio surgir las bases del confucianismo y el taoísmo, sentando las primeras ideas sobre ética, justicia y moral que guiarían a la sociedad. En el periodo Zhou tardío, o de los estados combatientes, la religión y la filosofía se entrelazaron aún más con la vida cotidiana y la política. Confucio y Lao Tse desarrollaron enseñanzas que influyeron profundamente en la ética, la educación y la organización social. Los rituales ya no solo buscaban protección divina, sino que se orientaban a reforzar valores, disciplina y cohesión en un periodo de intensos conflictos y cambios culturales. La espiritualidad se convirtió en una fuerza que moldeaba la identidad y la cultura de toda China. Inventos y avances. Desde los primeros tiempos de la dinastía Xia, los pueblos chinos comenzaron a desarrollar herramientas básicas y técnicas agrícolas que permitieron cultivar la tierra y controlar las inundaciones del río Amarillo. Aunque simples, estos avances sentaron las bases de la civilización, mostrando cómo la necesidad y la innovación caminaban de la mano. Con la dinastía Shang, la tecnología se volvió más sofisticada. La metalurgia del bronce permitió fabricar armas y utensilios, mientras los artesanos perfeccionaban la cerámica y el trabajo en jade. La escritura oracular no solo servía para registrar eventos y rituales, sino que también consolidaba la administración y la memoria histórica de la sociedad. Durante la dinastía Zhou temprana, la innovación se amplió a la organización social y militar. Surgieron sistemas administrativos más complejos, técnicas de irrigación avanzadas y herramientas de hierro que aumentaron la productividad agrícola y la capacidad bélica. Las ciudades se fortalecieron y el comercio interno floreció, conectando regiones que antes estaban aisladas. En el periodo Zhou tardío, conocido como los estados combatientes, la creatividad y la tecnología alcanzaron su punto máximo hasta ese momento. Se perfeccionaron las armas, las estrategias militares y la ingeniería urbana. Además, la filosofía, la ciencia y la educación comenzaron a desarrollarse de manera sistemática, influyendo en la organización social y en la vida cotidiana. Este recorrido por los inventos y avances de China antigua culmina en un gran legado que ha dejado huella en la humanidad. Desde la escritura y la filosofía hasta la ingeniería, la agricultura y la planificación urbana. Cada dinastía contribuyó con innovaciones que no solo transformaron la vida de su tiempo, sino que sentaron las bases de la cultura, la tecnología y la organización de la China posterior, mostrando cómo la creatividad y el ingenio pueden cambiar el rumbo de una civilización. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.